Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de madridingles.net, el mejor sitio en internet para aprender inglés. Hoy vamos a hablar del primer condicional en inglés. El primer condicional en inglés es muy importante para hablar de, cosas de frases condicionales. Si se cumple una condición, pasará otra cosa en el futuro. Así que el primer condicional también se llama condicional de futuro. Por eso, condicional de futuro utiliza el verbo auxiliar will, que también se usa para hablar del futuro. Así que es uno de los más comunes usos de will también. Así que, primer condicional en inglés. Vamos allá. Ya que estamos aquí, debería mencionar que tengo la guía definitiva de los condicionales. He escrito ese libro porque no encontraba una explicación muy buena de todas las frases condicionales en un sitio, así que he escrito el libro sobre las frases condicionales. Tiene más de 130 páginas y es un libro muy interesante para empezar a usar muy bien todos los tipos de frases condicionales en inglés. Está en Amazon, puedes buscarlo, disfrútalo. Ok, ¿cómo se forma el primer condicional en inglés? Pues, como otras frases condicionales, tiene dos partes, uno que se forma con if más presente simple, coma, will más infinitivo. Eso no es muy complicado, if más presente simple para hablar de la cosa hipotética que podría pasar, que es la condición que se tiene que cumplir. Will más infinitivo para hablar del resultado. Fíjate que en inglés siempre usamos will más el infinitivo. No hay otra cosa que usar con will, aparte de un verbo en infinitivo. Así que eso. Luego veremos también negaciones que se usan con don't o con doesn't para la primera parte, para el presente simple. También podríamos hacer won't para negar la cosa, para decir eso no pasará. Y también veremos cómo se forman las preguntas. Pero sí, eso, es fácil formar el primer condicional. Un error común, no pongas will en las dos partes de la frase. Un solo will por frase y ya, que se usa if, bla bla bla, I will, bla bla bla. No se pone will en la parte con if, se entiende que podría pasar y se entiende que es futuro, aunque no lo pongas, se entiende por el if. Entonces, ejemplos del primer condicional en inglés. Primero, dos facilillos afirmativos, etc. If the weather's good, we'll go to the beach. Dos cosas aquí. If the weather's good, the weather's, el apóstrofe S, if the weather is good. Se puede decir, if the weather is good, la forma corta. If the weather is good, we'll go to the beach. La otra cosa que hay que tener en cuenta, we will, tiene la forma corta también, will, que básicamente suena igual que will normal. En todo caso, los angloparlantes saben que es we will. If the weather is good, we will go to the beach. Pero diciéndolo más rápido, if the weather is good, we'll go to the beach. Otro ejemplo número 2. If it rains, we'll go to the movies. If it rains, we'll go to the movies. Debería hacer las traducciones también. If it rains, we'll go to the movies. Si llueve, iremos al cine. If it rains, we'll go to the movies. If it rains, we will go to the movies. La primera frase, si hace buen tiempo, iremos a la playa. Así que son frases complementarias en este caso. Así que if it rains, if más presente simple, we will go to the movies, will go to the movies, will más infinitivo. Luego tenemos un par de ejemplos más también sencillos. If she asks, I'll help her. If she asks, I'll help her. Si ella me lo pide, si ella pregunta, si él me lo pide, mejor dicho,
le ayudaré. If she asks, if más presente simple, I'll help her. Will más infinitivo. También tengo I'll be really happy if I pass the test. I'll be really happy if I pass the test. Fíjate lo que he hecho ahí. I'll be really happy if I pass the test. Se puede hacer las frases condicionales también al revés, con la parte de will. Al principio lo entendemos exactamente igual. If I pass the test, I'll be really happy. I'll be really happy if I pass the test. Tiene las dos partes, son iguales. La única diferencia es el orden y la coma. I'll be really happy if I pass the test. No tiene coma. Así que, eso es. Estaré muy feliz si apruebo el examen. En español se hace lo mismo. Estaré muy feliz si apruebo el examen. Si apruebo el examen, estaré muy feliz. Las dos cosas funcionan. Luego tenemos un par de negaciones. Bueno, 3 negaciones. Me parece. Como he dicho antes, se puede hacer la negación poniendo en negativo la parte al principio, también la parte al final. Depende de lo que quieres decir. O sea, el presente simple en negación es también con do en forma negativa, don't. También puede ser con doesn't. Si estamos usando el verbo to be, isn't, aren't, am not, etc. Luego, la parte de will también puede hacerse negativo, won't. Así de sencillo. Vamos a ver un par de ejemplos. If he doesn't call me, I'll call him. If he doesn't call me, I'll call him. Si él no me llama, yo llamaré a él. If he doesn't call me, I'll call him. Así que hemos puesto la primera parte en negación. También podríamos, como digo, depende de lo que quieres decir. If he doesn't call me, I won't call him. Si él no me llama, yo no llamaré a él. Puedes decir lo contrario. Luego, if I don't pass the test, I'll be really upset. If I don't pass the test, I'll be really upset. Si no apruebo el examen, estaré muy triste, infeliz, disgustado. If I don't pass the test, I'll be really upset. I'll be really upset. If I pass the test, I won't be really upset. Sería lo contrario. Haciendo negativo la otra parte. Luego, otro ejemplo. If you go to bed earlier, you won't be so tired. If you go to bed earlier, you won't be so tired. Si te vas a la cama antes, no estarás tan cansado. If you go to bed earlier, you won't be so tired. Así que tenemos la parte de will como negación. You won't be so tired. Vamos a ver algunas preguntas también. Will you do the dishes if I make dinner? Ahí he puesto el will al principio. También lo puedes hacer al revés. If I make dinner, will you do the dishes? Will you do the dishes if I make dinner? Da igual. ¿Lavarás los platos si yo hago la cena? Will you do the dishes if I make dinner? También podemos hacer preguntas con who, what, where, when, why, how, etc. Así que un ejemplo con what. What will he do if he loses his job? ¿Qué hará él si pierde su trabajo? What will he do if he loses his job? Luego tenemos where will you go if you decide to move? ¿A dónde irás si decides mudarte? Where will you go if you decide to move? Así que esos son 10 ejemplos del primer condicional en inglés. El primer condicional es uno de los condicionales más fáciles y más comunes también en inglés. Es esencial hacerlo bien porque se puede entender mal si no usas bien los tiempos verbales dentro de las frases condicionales. Como he dicho antes, he escrito toda la guía de los condicionales, la guía definitiva de los condicionales, porque nunca he visto una guía tan completa de las frases condicionales en inglés como esta.
he indagado en los libros de gramática que tengo aquí, no he encontrado nada tan completo. Así que este libro habla del condicional cero, del primer condicional, del segundo condicional, del condicional con imperativo, de variaciones como when, if, as soon as, cosas que pasan en las frases condicionales, de estructuras como el tercer condicional y los condicionales mixtos, que son bastante más complicados, condicionales con could, condicionales con might, etc. Tiene más de 100 páginas, parece, sí, 130 páginas y más. Y es una muy buena guía de todo lo que necesitas saber de las frases condicionales en inglés. Está en Amazon, no cuesta mucho. Como siempre, intento mantener el precio de los libros y los ebooks lo mínimo posible para que sean asequibles a todo el mundo. Así que pásate por mi web, madridingles.net, pásate por mi página en Amazon, puedes buscarme por el nombre o puedes buscar el nombre del libro, la guía definitiva de los condicionales de Welsh. Y eso, espero que pases muy buen día. Hasta la próxima. Bye.